Hola, ¿qué tal familia de BigFinances.com? Soy Andrés Trader con ustedes. Bienvenidos a nuestro sexto video de nuestro curso Smart Money. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un concepto que tiene que ver con el quiebre estructural. Vamos a seguir con el bloque del desarrollo de todo lo que tiene que ver con la estructura, porque es súper importante que entendamos correctamente la estructura para que podamos identificar mejor la dirección y de esta manera nuestros trades y nuestro win rate y, por qué no decirlo, nuestro ratio riesgo-beneficio, el risk-reward pueda mejorar muchísimo. Entonces arranquemos por el principio. ¿Qué es eso del chain of character, Andrés? Recuerden que en el trading hay muchas personas que ven lo mismo y le llaman de diferentes nombres. Hay personas que al chain of character le dicen directamente que es el mismo break of structure. Hay otras personas que dicen que es el market chief, etcétera, etcétera. Chain of character, que es básicamente, se denomina con estas siglas, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es eso del chain of character? Recordemos que en el video pasado hablamos sobre el break of structure, que es básicamente aquel rompimiento en la estructura que se da cuando estamos siguiendo una secuencia de altos y bajos en una cierta direccionalidad y el precio rompe, digamos el cierre de la vela rompe en esa misma dirección por encima del último máximo o por debajo del último mínimo y se conforma un rompimiento estructural. Cuando ese rompimiento va en dirección de la tendencia, decimos que se le conoce como un break of structure. Una vez el precio llega ese momento en la estructura, que no va a subir o bajar infinitamente, sino que van a haber cambios estructurales, a eso le vamos a conocer como change of character. Básicamente, como les decía, este señor que está acá es el que está generando. Ustedes revisan, por ejemplo, la estructura. Este señor que está acá es el que está generando un rompimiento del último mínimo. Ese último mínimo ya sabemos nosotros que se le conoce como punto de control. Una vez la última zona de demanda o la última zona de oferta, en este caso nuestro punto de control, falla en generarme un nuevo mínimo, un nuevo máximo, a partir de ahí tengo un cambio estructural. Y una vez tengo ese cambio estructural, me estoy enfrentando a un chain of character. Como les decía, hay personas que a este señor le conocen directamente como el break of structure y es válido dentro de la definición. Porque al final es un mismo rompimiento de la estructura, simplemente que es contra tendencia. Por eso hay personas que lo utilizamos o le llamamos de otra manera, como es el chain of character, pero recuerden que es lo mismo. También hay personas que a esto le llaman market shift, ese momento en el que la estructura quiebra. Recuerden que aquí en Big Finanzas hemos hablado dentro de este curso de Smart Money que la tendencia no se rompe, ¿ok? A modo de recordatorio, la tendencia no se rompe cuando la línea de tendencia, como muchas veces nos enseñan a nosotros en calidad de retails, una vez la línea de tendencia se rompe, la tendencia en este caso ya cambia. No, eso no es correcto o no deberíamos de verlo de esa manera. La tendencia cambia una vez falle la última zona de demanda. Por ejemplo, en este caso, la última zona que creó un nuevo máximo fue este señor que está acá. Este es nuestro punto de control. Una vez el precio rompe este máximo, la última zona de demanda que creó un nuevo máximo es este señor que está acá, que es el último punto de control. Una vez ese punto de control falla, como en este caso, a partir de ahí pudiéramos decir que estamos ante la presencia de un cambio de carácter, de un change of character o de un cambio estructural. Por lo que vamos a priorizar la dirección contraria, teniendo en cuenta que tiene que haber una confirmación. Es decir, recién acá apenas se acaba de aparentemente romper ese último punto de control. Una vez el precio me genere un retroceso y nuevamente me rompa el mínimo, dejándome un break of structure, en este caso ya tengo una confirmación para priorizar las ventas. Sin embargo, hay momentos en donde yo puedo utilizar esto como una ventaja a mi favor, ¿sí? Para tratar de adelantarme a lo que va a ser el precio, porque al final nosotros como traders lo que hacemos es reaccionar, no predecimos, no somos adivinos que saben hacia dónde va a ir el precio, no, simplemente reaccionamos con base en lo que hace el precio y tratamos de tener una estrategia para que las probabilidades se vayan a nuestro favor cada vez que entremos al mercado. Teniendo en cuenta eso, Andrés,
Está muy bonita la explicación, pero me gustaría verlo en el gráfico, me gustaría verlo en velas, entenderlo mejor, así que vamos allá. Veamos algunos ejemplos. Fijémonos cómo, en este caso, revisando este gráfico del Dow Jones, sin hacer mucho esfuerzo, estamos viendo cómo el precio hace una secuencia de altos y bajos cada vez más bajos, y generando rompimientos estructurales claros, fácil de entender, sin mucho esfuerzo. Es decir, no hay que ser extremadamente expertos como para determinar en forma muy sencilla que estamos teniendo algunos rompimientos a nivel de la estructura. El cuerpo de la vela cierra por debajo de estos niveles. Incluso fíjense que acá el precio vino a testear este último máximo, este último PDC. No logra generar un rompimiento con cuerpo, es decir, que el cuerpo de la vela cierre por encima del último máximo y vean que la estructura o la direccionalidad está completamente bajista, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede una vez el precio me rompe mi último punto de control o la última zona de demanda falla? En este caso en particular, vean que el cierre de la vela cierra por encima, valga la redundancia, del último máximo. Y en este caso pudiéramos estar ante la presencia de este señor que le conocemos como Chain of Character. Ahora fíjense cómo la tendencia después de hacer estos movimientos bajistas, viene lo que hace es me busca la última vela que generó ese rompimiento y a partir de ahí lo que hace el precio es una secuencia de altos y bajos. Fíjense que va a testear el último máximo. Ok, recuerden que está, si bien el precio rompe este último máximo, me genera un nuevo máximo. Ok, tiene que haber una confirmación de que se dé un cierre, un quiebre estructural. Cuando se confirma el quiebre estructural, una vez el precio, este es el último máximo, me genera un cierre acá. Un cierre por encima de los máximos con el cuerpo de la vela por encima, como lo hizo acá. Ahí fíjense que la estructura comienza a estar alcista, pero todo empezó con este quiebre o el Chain of Character, dejándonos así una posible oportunidad de entrar al mercado una vez el precio hiciera algo, llegar a esta zona, por lo menos hasta el máximo, me da un importante ratio riesgo-beneficio. Y si se hubiese dado la oportunidad, de acuerdo al contexto, a la lectura que le vaya dando, pues mucho mejor. Pero fíjense que es muy intuitivo, no es muy difícil de leerlo, ¿sí? Básicamente es el cambio estructural que se da una vez el precio me rompe la última zona de oferta o la última zona de demanda, en este caso el último punto de control, pum, acá lo rompe con esta vela, viene a testear el extremo de este nivel, lo que quiere decir es que mientras el precio no me rompe este extremo, sigue siendo válido el Chain of Character y a partir de ahí vean cómo la estructura empieza a cambiar. Vamos a mirar más ejemplos, fíjense que acá vemos secuencias en donde la estructura continúa siendo alcista, no vemos ningún cambio de momento estructural, lo seguimos viendo acá. Ahora fíjense este punto, ¿no? Fíjense este punto, el precio me cambia la estructura. Una vez en esta zona, se genera ese rompimiento o ese chain of character acá. ¿Sí? Fíjense que se rompe. En este nivel, en esta zona se rompe. Una vez el cierre de la vela, valga la redundancia, cierra, termina por debajo del nivel y fíjense cómo a partir de ahí se empiezan a generar nuevos mínimos. Que en algún punto el precio cambió la estructura y lo que hizo fue generarme un strong low, un strong high, corrijo, porque me generó nuevos máximos y después cayó con fuerza en este nivel. Sí, recuerden que lo que buscamos con el cambio de carácter es generar un, una posibilidad de adelantarnos a lo que hace la estructura. Miren, por ejemplo, este caso. Aquí veníamos, después de toda esa gran caída, veníamos haciendo secuencia de altos y bajos más bajos. Hasta que el precio, boom, me rompe esa secuencia y vamos a hacer un enfoque acá. Vean cómo el precio en esta zona, voy a hacer el mapeo estructural para que se vea con claridad. En esta zona me hace un break of structure bajista, ¿sí?
Luego intenta hacerlo, pero no hubo un rompimiento con cuerpo de vela, lo que quiere decir que esto podía haber sido una toma de la liquidez y efectivamente vino por el último, la última zona de oferta o el último punto de control y una vez el precio me hace eso, me da la posibilidad de yo entrar en un chain of character y fíjense cómo el precio viene a buscar el extremo de esa vela, posiciono mi stop loss por debajo del mínimo y solamente hasta el máximo tenía un buen ratio riesgo-beneficio. ¿Qué pasó después? El precio no logra romper con fuerza. Lo que hace es que sigue cayendo. Pero fíjense que este chain of character, si yo tan solo operara desde el extremo hasta el máximo, me hubiese dado una oportunidad interesante para buscar un buen ratio riesgo-beneficio. ¿Ok? Luego nos vamos a concentrar exactamente en qué punto se coloca la entrada. Sí, eso no es parte de este video. Va a ser parte una vez hablemos de los bloques de órdenes, en qué momento nosotros buscamos entradas, el mapeo. Lo que quiero es que ustedes entiendan la estructura. Vamos a seguir buscando ejemplos. En este caso, fíjense cómo el precio, una vez rompe la estructura, empieza a generar secuencia de altos y bajos más bajos. Voy a mirarlo acá. Entonces fíjense que acá empiezan a generar secuencia de altos y bajos más bajos. Son cosas que lo empezamos a ver con muchísima naturalidad sin tener que hacer demasiado esfuerzo. Eso es lo que a mí me gustaría que ustedes aprendieran de este curso. Que vuelvan el trading muy sencillo y muy fácil de entender. Entonces fíjense cómo en este último punto, el punto de control, la zona de oferta, la última zona el último máximo que debía defender la caída, es traspasado, por decirlo de una manera, o el precio rompe por encima de este nivel con el cuerpo de la vela cerrando. El cuerpo de la vela cierra por encima de este último máximo, dejándome mi zona, mi última zona, ¿sí? de toda esta estructura, mi última vela, como un bloque, un nivel interesante para buscar compras. Vamos a ver si el precio va a testear esa zona. Y como les decía, solamente si buscáramos un trade de aquí hasta el máximo, solamente con esto que acabamos de aprender hoy, miremos si nos hubiese generado una buena oportunidad. Entonces ahí el precio llega a la zona y fíjense cómo una vez confirmó el chain of character, solamente llegando al máximo anterior, nos hubiese dado un ratio que es un poco diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados al 1 a 1. He visto que hay personas que operan con menos del 1 a 1 cada vez que arriesgan. Pero lo que quiero es que ustedes se formen una idea de cómo la estructura muchas veces funciona. Obviamente que hay que tener en cuenta las temporalidades mayores, lo que hemos enseñado en este curso, las temporalidades mayores, el contexto general, estructura, subestructura. Simplemente estoy haciéndolo en una sola temporalidad para hacer el video más corto, pero fíjense que solo con un buen entendimiento de la estructura de mercado, como ustedes pueden aprovechar oportunidades importantes. Es cierto que una vez se confirme el chain of character, vamos a tener un movimiento, podríamos tener la posibilidad de tener un movimiento hasta el siguiente máximo, pero tiene que haber un break of structure que confirme un rompimiento por encima de ese máximo para que nosotros podamos seguir buscando la direccionalidad, en este caso, de los largos, o tengamos confirmado un cambio estructural. Fíjense que aquí una vez el precio cierra, empieza el precio a generarme nuevos máximos o una secuencia un poco más alcista. Entonces esto para que ustedes se hagan un contexto de qué es el chain of character, para qué me sirve, en qué momento lo puedo utilizar o cómo puedo yo anticiparme a ciertos movimientos de mercado y aprovechar a mi favor para tener, digamos en este escenario, ratios mayores a lo que normalmente estamos acostumbrados al 1 a 1, 2 a 1, ¿sí? Porque sí hay maneras de nosotros poder llegar a refinar esos niveles y de esa forma tener ratios superiores al 1.5, al 1.7, 1.10. No es algo que sea fuera de lo común para lo que es el Smart Money, pero de a poco vamos a ir implementando nuevas cosas que les van a servir dentro de su aprendizaje y les van a poder entender mejor, les van a poder
ayudar a entender mucho mejor cómo funciona la estructura y cómo ampliar los ratios riesgos-beneficios. Con esto me despido, traders, como siempre. Si en algo les ha aportado valor este curso completamente gratuito, no olviden suscribirse a nuestro canal, dar like y, por qué no, compartirlo con alguna persona que ustedes consideran que les pueda servir. Un abrazo para todos. Como siempre, me despido. Saludos, traders.